Supercrack Estrella presenta Mesopotamia en la Antártida. Encontramos esta imagen que parece la de un hombre barbudo con un bastón en la Antártida. Puede tratarse de una pareidolia o puede que no, la imagen me recuerda a los dibujos de Mesopotamia. La Atlántida ha sido un punto recurrente de interés histórico y debate desde que el filósofo griego Platón mencionara por primera vez la existencia de la isla perdida en el año 360 AC. Ahora varios expertos afirman que los restos de la civilización antigua podrían estar enterrados bajo las capas de hielo de la Antártida. Según la teoría del desplazamiento de la corteza, hace unos 12.000 años, largas franjas de la Antártida no estaban cubiertas de hielo ni tampoco habitadas por humanos. Los partidarios de esta hipótesis afirman que semejantes condiciones habrían permitido que la raza de los atlantes, gente mitad humana y mitad divina mencionada en las obras de Platón, hubiera prosperado hasta el comienzo del último período glacial. Dicha teoría se basa en un mapa compilado en 1513 por la inteligencia militar que muestra la costa de la Antártida cientos de años antes de su descubrimiento por parte de los marineros europeos. Las imágenes han sido desacreditadas sin descanso por multitud de científicos, sin embargo, recientes fotos de la operación Ice Bridge de la NASA en la Antártida exhiben algo que, según varios teóricos, podría ser la evidencia de que existió una civilización antigua. Al día de hoy no hay consenso sobre la ubicación actual de la mítica ciudad y hay muchos, de hecho, no creen siquiera que la urbe exista, incluso una teoría que asegura que la Atlántida es en realidad la isla griega de Santorini, que fue destruida por un tsunami y se hundió bajo las olas tras un furibundo terremoto. Existe otra teoría, por lo demás poco verosímil, que dice que el líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler, conocía la existencia de las ruinas de la antigua ciudad y las usó para crear un búnker llamado Base 22 o Nuevo Berlín. Los nazis encontraron allí, siguiendo esta tesis, tecnología extraterrestre que con el paso de tiempo, estaba llamada a convertirse en un arma superpoderosa que les ayudaría a subyugar a toda la raza humana. Los teóricos de la conspiración se han quedado en estado de shock por un vídeo que muestra supuestamente las ruinas de la Atlántida en la Antártida. Las imágenes de televisión datarían de 2002 y habrían sido recuperadas de un equipo de California desaparecido en la zona. Puede decirse que Sumeria, que pobló lo que se llama Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y actualmente es el territorio de Irak, fue la cuna de la civilización de la humanidad. Es la civilización más antigua conocida. Existió desde el año 6000 AC hasta el 2000 AC, cuando fueron sucedidos por los acadios, y luego por los babilonios. Los sumerios inventaron la rueda, la escritura, el reloj con el sistema sexagesimal, el cálculo matemático y geométrico, la cerveza, y la agricultura con cultivos organizados. De esta civilización quedan testimonios por las numerosas tablas de escritura cuneiforme encontradas y además han dejado muchas representaciones gráficas y esculturas. Ellos no se llamaban a sí mismos sumerios. Este fue el nombre que le dieron sus sucesores los acadios. Se denominaban Adjiga, que significa los de cabeza negra, por lo cual es de suponer que ese era su color de pelo. El cabello negro siempre fue la apariencia de los sumerios, e incluso de sus sucesores. En las primeras épocas los hombres se afeitaban cabeza y barba, y las mujeres usaban el pelo largo y recogido en rodetes. Las nobles sumerías solían matizarlo con polvos dorados y peinetas de oro. Luego del 2do. Milenio AC, por la influencia semítica de los acadios, los hombres comienzan a usar barbas cortadas en forma cuadrangular, y más tarde comienzan a ondular y rizar el pelo y la barba. Las mujeres seguían usando cabellos largos y solían ponerse conitos con esencias aromáticas dentro de la cabellera para tenerla perfumada todo el día. Es en el período babilónico donde se comienza a usar la henna, sustancia colorante del cabello proveniente de una planta, la Ausonia inermis, que se preparaba secándola y luego machacándola mezclada con agua hasta formar una pasta. Esta tintura daba colores rojizos o marrones rojizos. La henna tenía también propiedades mágicas, alejaba los malos espíritus, y medicinales, para el tratamiento de hongos. Figura en terracota de la cultura de Ubaid, 6500 AC-3800 a.C., ubicada principalmente en el sur de Mesopotamia, precursora de la civilización sumeria, aunque nada de esto explica el inusual aspecto del personaje aquí representado. Figurita de terracota Ubaid del sur de Mesopotamia, de Eridu, posiblemente representando a un líder de una de las primeras entidades políticas, con un collar elaborado y una masa o cetro como emblemas de autoridad. Mesopotamia, el territorio situado entre los ríos Tigris y Éufrates, es considerado la cuna de la civilización actual.
Esta región fue testigo del surgimiento de la humanidad tal como la conocemos hoy en día, siendo el escenario donde florecieron algunas de las civilizaciones más antiguas y progresistas del mundo, incluyendo a los asirios, sumerios y babilonios. Reptiles antiguos en Sumeria. Figurillas con ojos rasgados como serpientes, hocicos alargados y cascos rituales. Mujeres amamantando bebés reptilianos, parecen retratos de dinosaurios humanoides. Excavadas en sitios como Tel al-Ubaid, no encajan con nada sumerio posterior. Dinos fundadores de civilizaciones. Antes de las ciudades, estos lagartos dirigían templos y aldeas. Sumerios después hablaban de seres del cielo como maestros antiguos. Recuerdos de reptiles reales que ayudaron a la humanidad. Imaginen velociraptores con cetros de poder. Ni reptilianos ni extraterrestres. El término Anunnaki designa a un grupo de divinidades de la mitología mesopotámica. Esto es lo que dicen de ellos las fuentes. Al-Ubaid es un sitio arqueológico de la antigua Mesopotamia, hoy Irak, conocido por unas singulares estatuillas que datan de hace unos 7000 años. La peculiaridad de estas estatuillas es que tienen características reptilianas. Los arqueólogos no consiguen dar una explicación fehaciente sobre ellas. La mitología sumeria nos cuenta que los dioses vinieron del cielo para hacerla habitable. ¿Son estas estatuillas una representación de aquellos dioses, presuntamente alienígenas? En este video te contamos los detalles. Encuentran la mayor prueba de una civilización oculta durante milenios bajo el hielo de la Antártida. Los primeros estudios sugieren que estos restos podrían tener varios miles de años, lo cual reaviva la teoría de que la Antártida pudo haber tenido un clima templado. Lógicamente, las incógnitas y enigmas que rodean al continente siguen contándose por miles. Sus paisajes blancos esconden mucho más de lo que la mirada puede alcanzar. En este contexto, un equipo de científicos ha descubierto lo que podría ser una civilización perdida, sepultada bajo kilómetros de hielo durante miles de años. No se trata de un hallazgo realmente novedoso, ya que con el paso de los años se han encontrado restos de ciudades y civilizaciones en el fondo del océano. En este caso el equipo, dirigido por la experta Christine Dow, sostiene que se trata de un asentamiento humano que existió mucho antes de que la Antártida se convirtiera en el paraje helado que conocemos a día de hoy. Los primeros estudios preliminares sugieren que estos restos podrían tener varios miles de años, lo cual reaviva la teoría de que la Antártida pudo haber tenido un clima templado en el pasado lejano, e incluso haber albergado vida humana organizada. En concreto, la tecnología de radar utilizada por el equipo también reveló la existencia de canales de agua dulce, lo que podría significar la existencia de una Antártida con un clima menos extremo que el actual. Para llegar a esta conclusión, el equipo utilizó radares de penetración, que desvelaron territorios nunca antes explorados, así como ríos ocultos. Recientemente, el uso de este tipo de tecnología se ha consolidado a la hora de explorar el subsuelo antártico, llegando a cartografiar áreas totalmente inalcanzables hace años para la ciencia. En lo que al hallazgo en sí se refiere, hay una serie de peculiaridades que ha desconcertado al equipo científico. En concreto, la aparente sofisticación del trazado urbano, compuesta por líneas rectas, simetría, espacios cerrados y zonas diferenciadas. No se trata de meros refugios, sino de construcciones planificadas con bastante previsión. Estos restos arquitectónicos no son formaciones naturales. Indican la presencia de una sociedad organizada que habitó la Antártida hace miles de años, destacó la glacióloga de la Universidad de Waterloo, en Canadá. Este hallazgo confirma la posible teoría de la existencia de un pasado protagonizado por el ser humano en el continente. Según las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo desciende de una serie de patriarcas que emigraron de Mesopotamia: Abraham, Isaac y Jacob. El último tuvo 12 hijos, los cuales debido a una gran hambruna se asentaron en Egipto, donde permanecieron alrededor de 400 años en condición de esclavos, hasta que surgió un líder llamado Moisés, que los condujo en una milagrosa liberación, la cual incluye 10 plagas y una fuga a través del Mar Rojo, el cual se abrió en dos para que estas gentes pasaran hacia el Sinaí, escapando así del ejército del faraón de 300 carros de guerra y, una vez que hubieron cruzado el mar, los muros de agua cayeron sobre los egipcios matándolos a todos, esparciéndose la noticia a las naciones vecinas y dándose a conocer a todas estas. En la antigua Mesopotamia, los exorcismos eran rituales esenciales para ahuyentar a los espíritus malignos que atormentaban a los hombres y mujeres. Los sacerdotes, armados con conjuros y amuletos, realizaban estos ceremoniales en templos sagrados, invocando a los dioses para que otorgaran protección y sanación.
Las leyendas cuentan que, a través de estas prácticas, se restauraba el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Determinar con certeza cuál es el territorio que constituyó la mítica isla de la Atlántida con su sociedad maravillosa, de la cual nos habla Platón, ha sido un desafío que aún que los investigadores no han podido vencer. Todas las teorías hasta ahora presentadas, no han sido lo suficientemente convincentes, porque a la hora de poner los datos sobre la mesa, obligatoriamente tienen que alterar antecedentes relevantes del relato platónico, para que calce con su teoría, lo que les ha restado credibilidad. A partir de un nuevo método y una nueva mirada al mito, logró establecer con absoluta claridad que la antigua Canaán, o el actual Israel y el Sinaí, fue este mítico territorio, del cual brotó la civilización humana hace más de 11.500 años, teoría publicada en mi libro La Atlántida, el mito descifrado. Aquí hay un aspecto clave para desembrollar el misterio. La explicación la proporciona a geología. La península del Sinaí e Israel fue una isla hasta hace 7.600 años, según antecedentes estudiados por dos importantes y conocidos geólogos Ryan y Pittman, cuando el Mar Muerto estaba conectado aún con el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, lo que nos indica que en algún momento el mar bajó. Justamente este dato clave me llevó a estudiar la región en pos de esta isla perdida. Hasta ahora, siempre se interpretó la frase platónica después del hundimiento provocado por el terremoto Critías, 109, como el hundimiento de la Tierra, asunto que en realidad el texto no lo dice. Basado en Ryan y Pittman, me formulé la interrogante al revés. El hundimiento del mar. Entonces, ante mis ojos, virtualmente, se entiende, emergió la Atlántida. Mi interpretación de los hechos calzó con la frase que sigue a continuación de la anterior. Se convirtió una barrera infranqueable de fango, que por lo tanto, impidió que los viajeros navegaran a cualquier parte del océano, Critías, 109, lo que solo es correcto si el mar baja. Para aclarar este misterio del origen de la civilización, fue necesario comprender el mundo de la época y el pasado humano de una manera completamente distinta a como lo entendemos hoy, pasado que he ido reconstruyendo a partir de los nuevos datos que nos están aportando constantemente las ciencias. Por tanto, no es una tarea ni sencilla ni fácil. Es necesario reenfocar completamente el pasado entre el 9500 y el 3000 antes de la era común, en una compleja y meticulosa labor que debe dejar completamente satisfecho a los especialistas de la historia como a los estudiosos serios del mito. El mito nos relata qué forma tenía esta isla. El país entero, según contó él, era muy alto y empinado en la cara del mar, pero el sector inmediatamente alrededor y rodeando la ciudad era un llano, circundado por montañas que descendían hacia el mar. Era liso y uniforme, y de una dimensión de una variable oblonga, esta parte de la isla miraba hacia el sur, y era protegida del norte. Las montañas circundantes eran celebradas por su número y tamaño y belleza, lejos más allá de cualesquiera que todavía existan, habiendo en ellas también muchas aldeas ricas de la gente del país, y ríos, y lagos, y prados proveyendo el alimento suficiente para cada animal, salvaje o domesticado, y mucha madera de varias clases, abundante para cada clase de trabajo. Ahora describiré el llano, como estaba formado por la naturaleza y por los trabajos de muchas generaciones de reyes con edades largas. Era en la mayor parte rectangular y oblonga, y donde terminaba la línea recta seguía la zanja circular Critías, 117-118. Y si revisamos la forma de la región que hemos determinado que formaba parte de esta isla desaparecida, veremos que esto es exacto. La isla tenía como límite norte el Valle del Israel, que se prolonga hacia el este hasta la cuenca del Jordán. Desde allí hacia el sur se ubica la sierra que compone las regiones de Samaria y Judea. Los ondulados montes de Judea y Samaria presentan un mosaico de cumbres rocosas y valles fértiles, salpicadas de plantaciones centenaria de plateados olivos. Las laderas escalonadas en forma de terrazas, ya cultivadas desde tiempos antiguos, han pasado a ser parte natural del paisaje. La población se concentra en pequeños centros urbanos y grandes pueblos. Hechos de Israel, 1998. La zona este que enfrenta el Mar Muerto es más elevada y se va cerrando hacia la zona del Valle del Israel. Los puntos más altos de esta sierra se ubican en Monte Carmel, con una altura de 546 metros sobre el nivel del mar, cerca de Haifa, y el Monte de los Olivos, en Jerusalén, con una altura de 835 metros. Al oeste de la Sierra Central, que recorre como una columna vertebral toda la zona norte de esta isla, se encuentra la zona más fértil en la actualidad, con forma de llanura. Hacia el sur la sierra termina en la depresión de Beerseba, donde se da inicio al desierto del Negev, que se extiende hasta las estribaciones del Sinaí.
Esta zona se caracteriza por montes bajos de piedra arenisca y llanuras, y abundan en quebradas y wadís en los que los aluviones invernales frecuentemente provocan inundaciones. Continuando hacia el sur, esta región da lugar a un área de lisos y escarpados cráteres y planicies rocosas, en el que el clima es más seco y los montes más altos. Hechos de Israel, 1998. La distancia entre el extremo sur del Sinaí hasta el Valle del Israel es de aproximadamente 650 kilómetros, cifra muy cercana a los 3.000 estadios definidos por Platón, y su ancho máximo es de 300 kilómetros entre Eilat y el Canal de Suez, y su mínimo de 80 kilómetros en Haifa, ancho que debió tener variaciones cuando el Mar Muerto aún tenía agua. Al final del Sinaí, después de la línea recta de la cuenca del Mar Muerto, se genera una curva hacia el estrecho de Suez. Al revisar estos párrafos del mito encontramos una coincidencia impresionante, ya que este hace referencia exacta a cada una de las zonas más particulares de la región: Samaria y Judea, los valles hacia el oeste, el Negev y el Sinaí. También los antecedentes de la región nos ilustran sobre la pasada actividad agrícola de Israel, la importancia que tenía el hoy desértico Negev y el Sinaí hace unos 5.000 años atrás, hecho que es coherente con el proceso de desecación que ha vivido toda la cuenca del Mediterráneo en los últimos miles de años, quedando naturalmente solo algunos oasis aislados y debiendo el hombre aplicar programas de manejo racional del agua para conservar la productividad de la región, en particular en el norte. Al revisar la geografía de la región, aún es posible detectar dos importantes canales. Uno tendrían unos 25 a 30 kilómetros de largo y el segundo tramo hechos por partes, uno de 7 y otro de 20, totalizando con la depresión, un largo de 36 kilómetros. Este enorme trabajo de ingeniería es descrito por la leyenda. Y comenzando desde el mar cavaron un canal de 300 pies de anchura y de 100 pies de profundidad y 50 estadios de longitud, que atravesó la mayoría de la zona, haciendo un paso desde mar hasta él, que se convirtió en un puerto, y dejando una apertura suficiente para permitir el ingreso a las embarcaciones más grandes. Ahora, la más grande de las zonas en las cuales fue cortado un paso de estos era de 3 estadios de anchura, y la zona de la región que vino después fue de anchura igual. Pero las dos zonas siguientes, las que están hacia el mar, la otra de región, eran de 2 estadios. Critias 115. Asimismo, por intermedio de fotografía aérea aún es visible otra enorme cantidad de estos antiguos canales en toda la zona, en particular lo que fueron los reinos de Edom y Moab, así como una línea recta de 18 kilómetros en la zona sur, hacia Eilat, en el Arabá, que hoy es un wadi, que curiosamente tiene en algunas zonas un ancho de 1,8 kilómetros. Otras, 1,2 kilómetros y un tercero segmento 500 m, y otros que atraviesan la parte sur de los montes de Judea. Platón en sus escritos nos señala que el total de canales construidos por esta primera civilización humana era de 10.000 estadios en longitud. Critias 118, aun cuando es difícil para nosotros saber hoy cuánto de esta enorme cifra de kilómetros eran naturales y cuántos artificiales, pero sin duda era una red grandiosa. La primera conclusión es que en la zona de Canaán había agricultura, en la época exacta establecida por Platón. La segunda conclusión señala que desde aquel territorio emergieron las primeras civilizaciones marítimas conocidas. La tercera conclusión es que existe una enorme similitud entre el territorio descrito por el mito y características geográficas de la zona en estudio. En la región fue cuna del monoteísmo, coincidiendo con la descripción platónica. En toda la región el sacrificio ritual del toro fue una práctica muy extendida, coincidiendo también en forma plena con el rito platónico. La producción de alimentos y su civilización asociada se extendió desde este punto a todo el resto de la región del Medio Oriente, coincidiendo con la afirmación platónica de que la cultura de la Atlántida fue la cuna de la civilización humana. La conclusión clara y final de este análisis comparado de los antecedentes, es que la isla mítica solo pudo ser la antigua tierra de Canaán. Existieron civilizaciones que habitaron la Antártida en un pasado muy remoto, hace miles de años, cuando el continente helado era verde y no blanco. Es posible que la respuesta esté en el inexplicable mapa marino de Peace. Los descubrimientos científicos actuales desvelan que la Antártida fue, en épocas remotas, un paraíso natural en donde bosques y cascadas tapizaban miles de kilómetros cuadrados. Ocurría en un tiempo sin tiempo, antes de las grandes glaciaciones. Y esto ocurría mucho antes de aparecer las primeras civilizaciones y culturas sumerias allá por Mesopotamia hace 5.000 años. Luego cambió el clima y la Antártida desapareció bajo una capa de hielos que en ocasiones alcanza kilómetros de espesor.
Los perfiles de la costa desaparecieron y todo quedó tapado por un infinito manto helado. Cuando aparece un antiguo mapa inexplicable, surgen problemas para los historiadores. La historia no es la han contado cuando éramos pequeños. Sencillamente no es posible entender la existencia del mapa Piri Reis. ¿Cómo es posible que en él figuren detalles de la Antártida que solo los sofisticados sonares y equipos de medición digitales de nuestros tiempos pueden confirmar? Demasiados capítulos de la historia de la Tierra por descubrir, demasiados asuntos que no se corresponden con lo que nos enseñaron. Pero no es el único mapa increíble o las únicas ruinas sin sentido. ¿Cómo es posible explicar la existencia del complejo de Tiahuanaco en Bolivia, o Teotihuacán en México, o la fortaleza de Sacsayhuamán en Perú que datan del Neolítico, justo cuando según la historia, aparecen las primeras culturas? La Gran Pirámide de Giza data oficialmente de 2500 años antes de Cristo en tiempos de Keops, lo cual es totalmente inconsistente si tenemos en cuenta que aquellos obreros de hace 4500 años tuvieron que elevar sin ruedas ni poleas 2.600.000 enormes bloques de piedra de 2 toneladas cortados con una precisión milimétrica. La Gran Pirámide es mucho más antigua de lo que dictan los egiptólogos más ortodoxos. Los objetos fuera de su tiempo o PART. No solo se trata del mapa de Piri Reis. Hace unos años se encontró enterrado en un estrato geológico correspondiente a una edad de 10.000 años una herramienta de hierro que no cuadra, pues la edad del hierro, cuando se supone que la humanidad comienza a fabricar utensilios metálicos, data de 3.200 años. Los out of place artifacts son muchos y muy variados. Estos objetos elaborados con una tecnología demasiado avanzada a su tiempo, aparecen en todos los rincones del planeta. Ya son más de 4.000 los OOPART repartidos en muchos países del mundo, como por ejemplo el extraño mecanismo de Antisitera fechado hace más de 2000 años y que parece que podría imitar el movimiento de los cuerpos celestes. La famosa pila de Bagdad desaparecida durante la reciente guerra con los Estados Unidos parece ser una pila eléctrica de más de 2000 años de antigüedad. En Egipto son muchas las lentes pulidas con una precisión del siglo XX y que han aparecido en tumbas de 2000 años de antigüedad. El martillo London, descubierto en Texas, desconcierta pues apareció incrustado en el interior de una roca cuya formación solo puede datarse en muchos miles de años. La madera de su mango está petrificada hace 140 millones de años y la cabeza de hierro fundido es tan pura como la que permite nuestra metalurgia actual. En el templo camboyano de Angkor Wat, que data de algunos cientos de años de antigüedad, puede observarse con gran sorpresa como en uno de los capiteles de una de las infinitas salar del templo aparece esculpida la escultura de un dinosaurio descubierto hace solo unas decenas de años y cuya extinción se corresponde con fechas de hace millones de años. Los mapas fuera del tiempo. Pero no solo encontramos problemas con el enigmático mapa de Piri Reis. Hay muchos mapas antiguos que dibujan tierras que no habían sido exploradas en los tiempos en que se realizaron los mapas. En las cartas del español Juan de la Cosa del año 1500 figuran partes de Norteamérica que aún estaban por descubrir. El mapa de Pizzigano fechado en el año 1424 muestra islas aún sin descubrir como eran Puerto Rico o Guadalupe, pero con nombres de Antilia y Satanases. Australia, descubierta en teoría en el siglo XVII, aparece en su totalidad en algunos mapas como el de Jorge Reinel de año 1510 o también en el de Jean Roche de 1542, Pierre de Selliers de 1546 o Nicholas Ballard de 1547. El mapa de Yehudi ibn Ben Sarra datado en 1487 muestra la isla de Groenlandia surcada por ríos, con valles y montañas que han sido confirmados en el año 1947 mediante técnicas de sondeos. El increíble mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis muestra entre otras, las Islas Malvinas descubiertas en 1592. Pero lo más sorprendente es el perfil de costa de la Antártida que se muestra con gran detalle. Piri Reis fue un marino y cartógrafo otomano nacido en Gallipoli, sobrino de Kemal Reis, el más famoso de los piratas que asolaron el Mediterráneo entre los siglos XV y XVI. Y así Piri Reis fue también pirata, llegando a ser almirante de la flota turca en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Pero aunque pirata, fue hombre de gran cultura llegando a dominar además de su lengua otomana, el árabe, el griego, el español y el portugués. Piri Reis se aficionó a coleccionar cientos de mapas antiguos de todas partes del mundo, llegando a publicar un atlas de 215 mapas que abarcaba desde Dardanelos hasta Gibraltar. Unos años antes, en 1513, confeccionó, tal y como él explica a partir de otras 20 cartas más antiguas de los tiempos de Alejandro, el mapa mundi del que solo se conserva un fragmento y que ha hecho muy famoso a tan especial marino.
El famoso mapa de Piri Reis, pintado sobre piel de gacela, y que regaló al sultán Selim I, fue descubierto en el año 1929 en el Palacio de Topkapi de Estambul. Mide 90x 65 centímetros con grabados en colores y leyendas ilustradas. La Antártida sin hielo. Esta piel es solo la mitad de mapa y fue separado de su otra mitad por algún interesado que quiso llevársela, que justamente representaba el Mediterráneo y todo el Oriente Próximo y Lejano Oeste. La parte que nos ha quedado representa España y África, así como América del Sur y algo de Norteamérica. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en él aparece la Antártida sin hielos. El cartógrafo Arlington Mallory, capitán de la USA Navy, descubrió el mapa en el año 1954, cuando estudiaba otras cartas antiguas para investigar si los vikingos pudieron llegar a América antes que Cristóbal Colón. Se quedó sorprendido al comprobar cómo la tierra de la Reina Maud en la Antártida figuraba en el mapa con islas que solo recientemente han sido descubiertas. En el mapa Piri Reis las Azores y las Canarias estaban situadas con mucha exactitud y los contornos de la Antártida se correspondían con bastante aproximación a los que expediciones actuales han podido determinar entre los años 1949 a 1952. Tierra de Fuego en Argentina aparece unida al continente antártico, y sorprendentemente el perfil que los une, en el peligrosamente famoso Paso Drake, se corresponde con el perfil submarino de esta parte del mar. Pero la era glaciar finalizó hace 17.000 años, cuando los mares estaban 140 metros por debajo del nivel actual, es decir, las líneas costeras de las cartas de tiempos de Alejandro el Magno copiadas por Piri Reis tuvieron que ser cartografiadas antes de que la Antártida quedara cubierta por los hielos con espesores cercanos a los 2 kilómetros de grosor. Es decir, las cartas de tiempos de Alejandro, que casi con seguridad ardieron en el pavoroso y desastroso incendio de la Biblioteca de Alejandría, o bien eran sumamente antiguas o provenían de copias a su vez mucho más antiguas. Una imagen del espacio. El técnico francés de la NASA Maurice Chatelain estudió el mapa Piri Reis y descubrió que las deformaciones que tiene no son tales. Si saliéramos al espacio y viéramos el planeta desde fuera de la atmósfera, la vista obtenida correspondería con la deformación que se observa en las líneas de costa del mapa Piri Reis. Es decir, corresponde a una proyección plana de la superficie esférica del planeta, tal y como lo veríamos desde un cohete a 4.300 kilómetros de altura y con el objetivo de la cámara centrado encima de El Cairo, donde se encuentra la Gran Pirámide de Giza. En el mapa se observa una gran isla que ya no existe y es nombrada como Antigua. Algunos ríos caudalosos atraviesan lo que hoy es el desierto del Sahara. Ahora sabemos que hace más de 8.000 años este enorme desierto era surcado por grandes ríos que regaban fértiles praderas. La información cartográfica descrita en el mapa de Piri Reis tiene por tanto más de 10.000 años, pues es cuando se sabe que el istmo que unía la Antártida con Ushuaia desapareció, creando el famoso Cabo de Hornos y el estrecho de Drake. Pero existen otros misteriosos mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielos, como por ejemplo el mapa mundi de Oronteus Finaeus o el de Gerardus Mercator de 1538. Este conocido cartógrafo, que hoy conocemos por su famosa proyección, visitó Egipto en numerosas ocasiones. El francés Philippe Bouache publicó un mapa de la Antártida con una exactitud desconcertante y solo comprobada a partir de 1958 mediante pruebas sísmicas. Las costas coinciden con mucha exactitud, y en los mares del sur se observa una gran desviación que podría provenir de una imagen proyectada sobre un plano a partir de la esfera terrestre. Algunos historiadores han sugerido que el supuesto perfil de la Antártida corresponde con la costa de la Patagonia Oriental girada 90. Quizás por razones de espacio Piri Reis realizó así el dibujo, como a veces se practicaba en la época. El polémico historiador Graham Hancock sugiere en su obra Las huellas de los dioses que una civilización muy avanzada habitó el planeta hace más de 12.000 años. Desconcertante, inquietante y sorprendente. La Antártica, el Polo Sur, con sus 14 millones de kilómetros 2, sigue siendo el continente más enigmático y poco conocido de nuestro planeta. El hallazgo de un enorme lago de agua dulce, emplazado por debajo de la espesa cubierta de hielo de la Antártica Oriental, ha sorprendido a los científicos de todo el mundo.
La Antártica es 4 veces más grande que los Estados Unidos, tiene el continente más cercano que es Sudamérica, la Tierra de Fuego, a 3.000 kilómetros, su altitud máxima es de 5.000 metros, la mayor del planeta, es el más antiguo continente compuesto en su mayoría de altas montañas recubiertas de hielo y grandes lagos interiores, es fácil esconder una base sin ser descubierta jamás y más aún si es subterránea fuera del alcance de los satélites espía, además de que la Antártica hoy en día solo ha sido explorada una mínima parte. En fin amigos de Supercrack Estrella comenta.